Buenas tardes, bienvenidos como siempre, hoy sábado 27 de marzo, a esta sesión del programa de estructuración gremial. Hoy es nuestra 10ª sesión, sean todos bienvenidos. Nos acompaña como siempre el profesor Roberto Díaz González, presidente de Sintrauma, miembro de la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico Colombiano. Y el tema que abordaremos hoy será el tema de la Asociación Médica Sindical ASMEDAS, seccional Huila. Profesor Roberto Díaz, adelante, es su tiempo. Bueno, buenas tardes, doctor Abelardo. Hoy escogimos el tema dentro de las charlas que hemos estado dando, los criterios sindicales, con el ánimo de generar lo que se conoce como un tanque de pensamiento. Entonces va a revisar sobre la Asociación Médica Sindical, sobre ASMEDAS, y particularmente porque es el momento para hacer las reuniones anuales de las distintas agremiaciones, tanto del orden sindical como de entidades sin ánimo de lucro. Entonces vamos a hacer la presentación de ASMEDAS. ASMEDAS es la Asociación Médica Sindical Colombiana. Representa la organización gremial sindical de profesionales más grande que ha tenido el país. Todavía permanece su personería jurídica. Y aquí en Huila, la personería jurídica, la personería jurídica, ASMEDAS es una entidad nacional, pero dentro de estos estatutos permite que existan seccionales. Entonces nosotros tenemos una independencia, tanto desde el punto de vista de personería jurídica como administrativa y económica. Cuando digo nosotros, nos referimos a la seccional del Huila. La personería jurídica se obtuvo con el nombre de ASMEDAS Seccional Huila. Vamos a hacer una revisión rápida del movimiento sindical gremial de los médicos. Entonces la ASMEDAS está íntimamente ligada con la historia del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. La versión oficial de la historia es de que a mediados del siglo pasado se empieza a organizar las instituciones asistenciales, tanto la salud pública como la seguridad social, y el 26 de diciembre del 46 se funda el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que después se llamaría Instituto de Seguros Sociales. Pues desde el punto de vista de la óptica de la ley 100, entonces era una entidad prestadora de servicios de salud, una aseguradora que tenía su clínica, una red de clínicas y centros de atención ambulatoria, se llamaban CAA, y esta corresponde con una prestación de servicios económica, con el nuevo modelo económico, básicamente a partir de 1990, empieza un proceso de liquidación del Seguro Social, y que pues en la versión oficial está escrito que los políticos de turno, como fue el presidente Julio César Gaviria Trujillo y después Álvaro Uribe Vélez, son los encargados de cambiar ese régimen que existía, ese modelo de atención en salud, que fue reemplazado por la Ley 100 del 93 con todas sus consecuencias. Pero aquí es importante resaltar que en ese momento se dio un cambio importante en lo económico. En el régimen de salud se pretendía pasar del 47% de la población que estaba afiliada al 100% de la población. Y segundo, el dinero que se aportaba tanto para salud, para pensión, se implementó, se multiplicó. Entonces, ese dinero que tanto para el sector público como para el sector privado se incrementó, fue el que generó el cambio desde el punto de vista de desarrollo de la institucionalidad. No fue el hecho de que se creara la Ley 100, sino que se le dedicó un dinero importante, un dinero público. Entonces, ¿qué pasó con el Seguro Social? Que desde
el punto de vista laboral, defendía a los trabajadores y estaba organizado en 10 sindicatos. Cada sindicato era un sindicato, cada profesión era un sindicato, y para la época del 76 se genera un gran movimiento sindical que dio la única vez que da un paro sindical de 42, 43 días. Entonces se dio un golpe de opinión, se dio un golpe político en que fue un sindicato, el Sindicato de los Seguros Sociales, fue capaz de generar una situación de orden público. Entonces fue cuando se hizo un gran paro, estaba pretendiendo, por un lado, defender la estabilidad laboral y además de la estabilidad laboral, el régimen de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? En ese momento había una gran discusión sobre el problema económico de las pensiones. Las pensiones y que en realidad pues existía una convención colectiva del Seguro Social en la cual daba muchas facilidades. Entonces vino el presidente de esa época, el doctor Arias Ramírez, el que planteaba que se debía cambiar el Seguro Social de ser una empresa del Estado a convertirla en una empresa social del Estado, y que eso fue mortal para el seguro porque pasaron de 3.000 trabajadores a 35.000 trabajadores. Eso hacía que, de acuerdo a los beneficios de la convención, se generara un hueco fiscal que en menos de 5 años pues estaba, se desequilibraron las finanzas en relación a los compromisos que se habían dado extralegales para los trabajadores que estábamos en esa época con el Seguro Social. Entonces las mujeres se podían pensionar a los 50 años, los hombres a los 55, y la base para la jubilación se hacía sobre el 100% del salario promedio del último año. Esta norma, pues, ya sabemos que desapareció, pero quedó única exclusivamente para las señores congresistas. Entonces, en esto también intervinieron gran cantidad de entes a nivel internacional y veía que estos compromisos se iba a comer a corto plazo el 35% del presupuesto de la entidad. Entonces vino los efectos del consenso de Washington. Si bien es cierto que se planteaba que los presupuestos no podían ser populistas, que no podían desbordar la capacidad del Estado, pues de todas maneras ya se había, primero desde el punto de vista político, se había creado una situación de la capacidad de movilización y paro que tenía el Seguro Social a través de sus sindicatos, y a la cabeza el de los médicos, y por el otro lado venía el tema económico, y eso pues prácticamente sepultó al Seguro Social. Entró en la guerra, lo que en esa época la presidenta, la doctora Fanny de Santa María, la presidenta del Seguro, planteaba que había que entrar en la guerra del mercado, que entonces el hecho de haber aumentado del 8 al 12% los aportes para pensiones y del 13 al 18% para salud, pues había desequilibrado totalmente las finanzas del Seguro Social. La preocupación que tenían era de las 2,5 millones de afiliados, de los 280,000 pensionados, y que esto pues no iba a ser viable económicamente. Entonces todos sabemos que se acabó el Seguro Social y lo lanzaron para empresas sociales del Estado a nivel regional. Aquí se llamaba, era Policarpa, la S Policarpa. Esa duró 4 o 5 años y terminaron todos reventando. Entonces fue una muerte lenta, una muerte anunciada, una muerte segura, en que el Estado planteaba que no había ninguna opción, que era una obligación hacer eso. Entonces, una vez que se acabó el Seguro Social, donde el mayor sindicato médico era el de Admedas, puesto que había un pacto tácito, no era una cosa establecida, sino que
los médicos del seguro nos afiliábamos a ADMEDAS y los médicos del sector público se afiliaban a los sindicatos, a los dos sindicatos mayoritarios del sector público, SINDES y el sindicato de hospitales. Entonces, se atomizó con el modelo económico neoliberal en una gran cantidad de entes privados y para allá se trasladó el gremio médico, el volumen de médicos. Entonces, habían dos alternativas. Pues ahorita verlo por el retrovisor era fácil. Había que seguir a los médicos donde estaban trabajando para que siguieran afiliados a un sindicato. El problema es desde que el principio se planteó que la prestación de la seguridad social con dineros públicos se volvía particular, esos dineros se volvían particulares de las instituciones prestadoras de servicios de salud y que por lo tanto no había ningún alcance del Estado. Eso fue una discusión que se dio. Sandra Morelli, la procuradora de esa época, fue clara en plantear que si bien es cierto eran dineros públicos, el compromiso era prestar un servicio reglamentado por el Estado, pero que cada institución, cada EPS, estaba a su nombre esos dineros y podía manejarlos con toda propiedad. Entonces viene la alternativa política. Una vez que se atomizó el seguro, una vez que dejó de percibir los ingresos ADMEDAS, desde el punto de vista funcional entró en quiebra en todo el país. Se empezaron a perder las sedes, se empezaron a tener demandas de los mismos trabajadores que se tenían empleados en ADMEDAS a todo nivel. En Bogotá todavía está esa casa abandonada donde era nivel central. Aquí nos pasó, en todo el país, las oficinas quedaron abandonadas por un tiempo. Entonces se planteó la alternativa política. Se vio fácil, se vio sencillo. Entonces los líderes se fueron, conformaron campañas políticas y vemos cómo en el 98 el doctor Pedro Contreras aspira al Senado junto con el doctor, se me olvidó el nombre, el de Medellín, el cual él sí queda en la Cámara de Representantes. Y como necesariamente tuvieron que afiliarse a un partido político, entonces ahí vino la debacle, eso todo el mundo se molestó, nadie participó, nadie tuvo solidaridad. Entonces se planteó que la necesidad era tener un partido político propio de los médicos. Entonces se fundó el movimiento Unámonos, que es Unión Nacional por la Seguridad Social. Entonces se tuvo personería jurídica, fue uno de los partidos políticos que salió después de la Constitución del 91, pero pues ocurrió lo mismo, no tuvo mayor futuro. 2 años después aparece otra vez el doctor Pedro Contreras liderando ya la alternativa gremial. Ya no es por la parte política, porque también se queda claro que no es con tener un representante o un senador que se va a modificar las normas, que se va a modificar las leyes, puesto que uno de 100 escasamente plantea las cosas, pero no tiene poder para que pueda ser, para que pasen las normas y las leyes que esté proponiendo. Allá mueren todas esas normas. Entonces se plantea la alternativa gremial, la alternativa en que ADMEDAS, con el liderazgo del doctor Pedro Contreras, junto con el Colegio Médico Colombiano, el doctor Roberto Vaquero, con la Asociación de Internos y Residentes, la doctora Carolina Corcho, con la presencia de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, el doctor Francisco Fernández, con las sociedades científicas, liderando por el doctor Sánchez Torres, y también con la Federación Médica Colombiana se estuvieron apoyando y diseñaron la ley estatutaria. Entonces eso tuvo su trámite, tuvo su complique y al fin salió la ley, al fin se generó una carta de navegación donde
se establece como un derecho, ya no un servicio, sino un derecho fundamental. Entonces, eso cambia totalmente el panorama, eso genera beneplácito y el plazo se pierde se genera confianza, se pierde la lucha. Entonces, efectivamente, o sea, vemos que del 1993, cuando entró en funcionamiento el nuevo régimen de seguridad social con la ley 100, hasta ahora se ha funcionado del criterio financiero. El doctor José Félix Patiño decía hace 3 años que lo más absurdo es que después de 3 años de aprobada la ley estatutaria, no se ha tocado la matriz de la intermediación financiera. Lo tenía perfectamente claro. Quiere decir que las EPS conservan el modelo de aseguramiento y que es el elemento que ha llevado la comercialización de la salud como si fuera una mercancía y no un derecho. Entonces, este criterio económico es el que hay que vencer. Este es el que hay que definir. Que costado nosotros estábamos convencidos que con el solo hecho de que existiera la ley ya era suficiente, que se iba a cumplir. Que la discusión que se da en todos los niveles es de que, es que nos toca, que como es una ley estatutaria, nos toca sacar una ley reglamentaria para que funcione. Yo le pregunté a un vecino que es decano y profesor de Derecho y me explicó cómo es el origen de las leyes. Y esto es claro, para entender por qué esto se ha vuelto una ley en letra muerta. Porque las leyes tienen 2 orígenes. Un origen que es dado en que las leyes las sacan unos señoritos perfumados, muy elegantes, y que salen las leyes a pupitrazo a mitad, el 24 de diciembre a mitad de la noche. Y otras leyes que huelen a sudor, a sangre, a esfuerzo, son las leyes que han impulsado los trabajadores y que obviamente, de acuerdo con el origen de la ley, pues va a tener quien la defienda. Entonces no podemos pretender que las clases más favorecidas del país, que son las que han generado lo que se conoce como la plutocracia, son los que generan las órdenes, estas leyes, pues ellos están pendientes a que salga la ley para ejecutarlas. Y ellos de ninguna manera van a ejecutar una ley y que va a perder una serie de privilegios, y en especial en lo económico. Entonces, todo esto se ha generado por lo que se conoce como movimientos sociales. Esos movimientos que salen de la academia, de los estudiantes, de los sindicatos, de las comunidades, son los que impulsaron la ley, la nueva Constitución del 91, y estos fueron los que también volvieron a impulsar que se reglamentara la ley estatutaria en salud. Y esta es la única salvación, esa es la única alternativa para que en este momento lo que se ha planteado como el decálogo de reforma a la salud tenga éxito. Entonces la alternativa definitivamente es esa. No está ligada a ningún partido político, es transversal a los partidos y es la generación de un movimiento social amplio, participativo, donde el centro de levante es la cultura de la salud. Eso es un fundamento de salud pública, donde la salud, la vida, la paz, el equilibrio con el medio ambiente debe ser lo más importante y no la destrucción y la guerra. Y generar el concepto de economía de bienestar que permita el crecimiento con equidad, con la integración de las regiones, con intervención en los condicionantes sociales de la salud. Este es el fundamento de lo que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo es que se empieza a dar esa organización gremial a nivel nacional? Así como se dio, nosotros nos pareció que eso debería darse, esa misma organización a nivel departamental, a nivel de las regiones. Y así es como hace 2 años nos organizamos, nos empezamos a verificar cuáles eran esas asociaciones, nos pusimos en la tarea de revivirlas con el ánimo de repetir lo que se estaba haciendo a nivel nacional con la gran Junta Médica en las juntas departamentales.
Entonces aprovechamos cada vez que había una reunión en la Facultad de Salud con motivo del aniversario de su fundación, en traer a los distintos presidentes de las distintas agremiaciones a nivel nacional. En esta ocasión aquí está la foto del doctor Izaza, el presidente de la Federación Médica Colombiana, que corresponde con agrupa los colegios médicos departamentales. En este momento aquí está el doctor, el presidente, corté ahí un momentico, doctor Chilatra, el presidente del Colegio Médico del Huila, y vino también el representante de apellido Correa, que es el que ha estado impulsando en el Senado. Todavía vemos como uno o dos congresistas no son suficientes para sacar las distintas normatividades. Entonces, el mensaje que dejamos concreto, que ha liderado Almeda Huila, es la necesidad, el compromiso gremial de organizar las juntas médicas regionales, las juntas de cada departamento. Esa es una tarea sindical que debe liderar el movimiento que le corresponde a ese gran movimiento nacional, recuperarlo, recuperar su actividad como sindicato y recuperar su actividad como liderazgo. Llamar a los colegios médicos de cada departamento que conforman la federación, llamar a las seccionales del Colegio Médico Colombiano, encontrarse con los representantes de la Academia de Medicina, recoger a los estudiantes que están agrupados en la COME, recoger a las asociaciones de egresados, como aquí en Huila, que está la de Médicos Susco, apoyarse con la Asociación de Egresados de la Universidad Nacional y con la Asociación de Internos y Residentes, con ANIR. Este es el modelo que proponemos desde Almedas, desde la orientación sindical, de la manera como se debe organizar para poder luchar a, los a favor de los beneficios y la defensa del gremio y la dignidad. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? ¿Cuál es la forma como contratan al médico? La forma que tenemos en este momento y que es la realidad es que se está contratando, se están haciendo una serie de contratos y se están haciendo contratos con el nuevo modelo que hay de transparencia y se sacan a nivel nacional las propuestas y cualquiera puede ir a hacer esa propuesta con el enorme volumen o peso desde el punto de vista económico. Son todos contratos de 600 millones, de 26.000 millones, de 1.500 millones, de 3.000 millones. Entonces, ante ese poder económico que ninguno baja de 500 millones, 10.000 millones, eso está saliendo y eso es lo que sale en un mes. Entonces, ese poder económico, ese modelo está arrasando con la nueva forma de contratación. Entonces, ya tenemos que fijarnos, porque no podemos soñar que se vuelva otra vez a contratar con el modelo que no sobrevivió del Seguro Social. Entonces, sí, señor, en río revuelto, ganancia los intermediarios. Entonces, aquí es cuando han aparecido toda cantidad de intermediarios para hacer esos contratos, y al médico le dicen fue que le tocó, fue que así se hizo, aparecen uniones temporales, aparecen asociaciones gremiales, aparecen todo tipo de personas jurídicas. Y entonces, ¿qué es lo que detectamos en la Federación de Sindicatos Médicos? Que se está negociando el valor del trabajo del médico sin tener en cuenta él. Mejor dicho, no se está negociando, se está vendiendo su trabajo. Y lo está vendiendo y vemos como el contrato, a pesar de que aumenta el valor de la hora, el pago que se da hacia los médicos es menor. Entonces, la discusión recién que se dio fue con el contrato de los especialistas de pediatría y de cirugía pediátrica en la policía, donde a pesar de que estaban ofreciendo en la contratación un aumento del 10.000 pesos mensuales, se estaba contratando a los médicos por 10.000 pesos menos de lo que estaban haciendo. Entonces, esa intermediación, lo único que está haciendo es al intermediario llenarlo de dinero con el trabajo del médico. Y para colmo de males, nosotros nos dejamos por la necesidad, por lo que sea,
de seguir en ese modelo de contratación. Entonces aquí está la alternativa. O sigue el capitalismo salvaje o hacemos que impere el Estado social de derecho. Y en esto somos nosotros los que estamos sufriendo, los que tenemos que mover. Porque contra esa moda de contratación que hay ahorita, de subcontratarlo por SAS, por corporaciones, por uniones temporales, por contratarlo con unas empresas que aparecen de la noche a la mañana, por contratarlos por falsos sindicatos que también aparecen, o por orden de prestación de servicios, desde el punto de vista legal, desde el punto de las normas y compromisos de la Organización Internacional del Trabajo, de lo que está establecido en la Constitución, de lo que está establecido en las leyes laborales, eso se llama contratación indebida. Eso es demandable. Pero ¿quién le pone la cascabel al gato? Entonces, toda contratación que se hace de manera ilegal, se hace sin tener en cuenta las normas laborales, o por inconvenientes, o por injustas, por lo menos en el sector público, es demandable. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los sindicatos? ¿Cuál es lo que uno oye? Entonces, hay unos sindicatos que dicen, no, eso es un sindicato único nacional, va a ver cuándo lo armamos. Que va a haber un régimen especial para los trabajadores de la salud, vaya a ver quién hace ese régimen especial. La Cámara y el Senado de este Congreso que ya vemos cómo nos ha estado dando por la cabeza, cómo está en plan otra vez de sacar la ley 010 que de ninguna manera va a facilitar las relaciones laborales, sino que atornilla más la intermediación financiera de las EPS. O la otra, estar planteando de que esos son unos contratos de chulos tercerizadores que nadie vaya a trabajar para allá. Entonces, eso de decirle que nadie trabaje, eso es crear un conflicto. Eso es generar un enemigo dentro del mismo gremio, porque el que necesita, el que tiene la necesidad, pues de todas maneras va y se regala. Esa es la tragedia, por eso es que está pasando eso. Y está pasando eso por la forma como se generó, como se explotó la creación de facultades de medicina. Nosotros tenemos más facultades de medicina que muchos países de Europa o que Norteamérica. Y están sacando una cantidad inusitada de profesionales sin determinar cuál es su calidad. Entonces, ¿cuál es la situación? De la que el principal problema es la necesidad de satisfacer unas necesidades individuales o familiares. Eso es propio, eso es subjetivo. Cada uno tiene que ver cómo soluciona su situación. Y dentro de ese afán de solucionar su problema personal individual, entonces tiene que ir a vender su fuerza de trabajo al dueño del capital. En ese momento se da una relación desigual. Eso es aceptado y conocido por todos los estados democráticos. Es en el momento en que necesita el apoyo, el respaldo de su sindicato y gremio para equilibrar la cancha. Entonces es muy distinto saber medicina, a ejercer la medicina y a contratar la medicina. A nosotros nos han enseñado a ser académicos y científicos, pero vemos que el manejo del dinero, eso es como pecaminoso. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos, las definiciones? En medicina todo lo clasificamos. Entonces es claro que el sindicato es una asociación de trabajadores que tiene tres elementos. Va a defender sus intereses profesionales, sus intereses económicos y sus intereses laborales. Entonces, en ese sentido, el médico debe organizar las defensas de lo que le interesa un sindicato, los sindicatos que necesiten, con la participación democrática. Los sindicatos no son única, exclusivamente para la clase proletaria. Los sindicatos no tienen una orientación marxista-leninista por definición. Nosotros estamos defendiendo, y en especial la generación de sindicatos, de gremios de especialistas. Sí, son sindicatos pequeño burgueses,
son sindicatos que desde el punto de vista político y económico defienden una serie de privilegios. ¿Pero por qué lo hacen? Primero, porque es nuestro gremio, y segundo, porque en ese sentido, en la medida que estamos en mejores condiciones, podemos defender a nuestros pacientes, que es la comunidad en general. No somos enemigos de la clase proletaria, no somos enemigos de los pacientes, no somos enemigos de los pobres, por el contrario, estamos defendiendo un sistema más justo, un sistema que no sea, que permita dar la salud como un principio fundamental y no como un negocio. El otro concepto claro, desde el punto de vista financiero, es la tercerización. ¿Cuándo aparece la tercerización? Cuando desaparece el ejercicio profesional de la medicina, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se institucionaliza en todo el occidente, la cultura occidental, la seguridad social y la asistencia pública. Entonces, cuando empiezan a organizarse en toda América, en toda Latinoamérica, las instituciones del Seguro Social y las cajas de previsión, y empieza a organizarse la red pública de atención en salud. En ese momento aparecen unas empresas grandes, poderosas, unas empresas que organizan la prestación del servicio. Y es claro, para muchos médicos en esa época lo tenían perfectamente claro, que se convertía el ejercicio de la medicina ya no en un ejercicio de profesión liberal, sino se convertía en un ejercicio igual al de los cualquier trabajador, que tenía que tener uniforme, que tenía que tener horario, que tenía que cumplir con una tarea, que tenía que tener permiso. Conclusión, se perdió el ejercicio liberal de la profesión, pero no se perdió la autonomía ni la dignidad, porque habían sindicatos importantes que lo defendían. Ya estuvimos viendo cómo esos sindicatos tuvieron tanto poder y defendían al gremio médico. Entonces, es en ese momento en que se desaparece el ejercicio liberal de la profesión, en que aparece el ejercicio tercerizado. Nosotros estamos haciendo, obviamente, no es que sea mal desde el punto de vista social, que se hubiera generado la institucionalidad en la seguridad social y en la asistencia pública, pero sí fuimos los médicos los que pusimos y los trabajadores profesionales de la salud, los que hicimos desde el punto de vista económico el mayor esfuerzo, porque esa actividad aparece un tercero entre médico y paciente, y ese tercero es el que establece las reglas, órdenes y mandatos, el que dice cuánto le va a pagar a uno, ya no es esa relación privada y particular de médico-paciente, de qué va a hacer y cuánto le va a pagar. Ese modelo es un modelo tercerizado que necesita del amparo, de la fuerza del sindicato del gremio para que se haga con dignidad. Entonces, cuando se habla de tercerización, nosotros entramos en esa etapa de tener un tercero que nos determina, un tercero que nos define qué es lo que vamos a hacer y cuántos que nos va a pagar. Entonces, en relación con la forma que está ocurriendo, con la forma de cómo se contrata el trabajo del médico, vemos cómo en las medias hace 2 años, en la presentación, en el trabajo que hacen anualmente, la presentación que hacen, traen al profesor Freddy Alonso Peláez Gómez, un eminente abogado laboralista, y plantea todas esas formas, que son, hay unas formas que son legales, que puede ejercer, y otras formas que son ilegales en la contratación con los dineros públicos, pero que en sí no es que sean ilegales. Por ejemplo, la actividad cooperativa. Es el ejercicio a través de una cooperativa, una entidad sin ánimo de lucro, una corporación, no es que sea ilegal, es ilegal si se contrata la actividad fundamental en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ya por el minuto 34, 35, él habla del contrato sindical y establece que realmente, pues, de acuerdo con la ley, con la norma, el contrato sindical es legal. Pero el problema, él mete el dedo en la llaga, el problema no es la contratación, el problema es ese equilibrio que debe haber entre la relación trabajo y capital.
El problema es la necesidad que tiene el trabajador, que tiene profesional recién graduado y después durante su vida profesional de vincularse para solucionar sus problemas económicos. Ese problema tiene que alguien solucionarlo. Ese problema que desde Almeida de Antioquia se está criticando de cómo se debe hacer cómo se debe solucionar ese vacío, es el que nosotros aquí en el Huila estamos respondiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la organización sindical? Que la organización sindical a nivel de los países de Europa Norte tienen una gran cantidad de desarrollo, tienen un gran poder desde el punto de vista administrativo y político y económico. Y vemos cómo en Colombia, por el conflicto armado, por el cruce que hubo entre el movimiento sindical y la política y la actividad subversiva, eso hizo que sea de los países con menos tasa de sindicalización de los trabajadores. Aquí en un trabajo de la Escuela Nacional Sindical vemos cómo en Colombia la tasa es de 4.6, es de las más bajitas de todo el planeta. Entonces, eso establece una forma, obviamente, en que se generaliza el concepto de que el sindicalismo es malo, es subversivo, no debe apoyarse. Entonces, en relación con la forma de organizar el sindicato, hay que revisar cuál es la clasificación que se tiene en el Código Sustantivo de Trabajo. Y es muy sencilla. Entonces, oficios varios son los sindicatos donde no se tiene mayor desarrollo. Los sindicatos de base, que deben ser uno nomás, es un sindicato de una empresa donde están afiliados todos los trabajadores de esa empresa sin importar el tipo sin importar el tipo de profesión u oficio. Los sindicatos de rama son los sindicatos donde están todas las empresas de una rama de la economía. Entonces, en eso van a haber varias empresas y varias profesiones. Los sindicatos de gremio son los que están organizados por profesión, oficio. Entonces, esta profesión, oficio o especialidad. Esto fue lo que se dio en el Seguro Social. Esto es lo que nosotros estamos promoviendo. Que en un momento dado, ese sindicato de gremio puede ser o de una sola empresa o de varias empresas, con el mismo criterio los de empresa o de industria. Entonces, que el Almedas era un sindicato de gremio de una sola empresa. En este momento la propuesta es que los organicemos en los sindicatos de gremio por especialidades para poder llegar a todas las empresas donde se está atendiendo los pacientes derivados de los dineros de la salud pública y de la seguridad social. Y el otro es el sindicato patronales independientes, que es el sindicato que organizan coyunturalmente para solucionar los patrones, para solucionar compromisos laborales con su clientela. Entonces, alternativa sindical, nosotros lo planteamos que es una responsabilidad de cada gremio. ¿Y por qué es del gremio? Porque el gremio es el que produce los profesionales y los especialistas. Solamente son los médicos los que generan más médicos. Ahí no le podemos echar la culpa ni a las monjas ni a los ingenieros. Y solamente los ortopedistas o los otorrinos o ginecólogos, el que forma más especialistas, más compañeros. Entonces, es una responsabilidad de la alternativa sindical de cada gremio, que es el que está generando el número de profesionales y que desde el punto de vista laboral no tiene el alcance para intervenir. Las asociaciones y sociedades científicas son académicas. Tiene que ir de la mano con su sindicato de gremio para defender su forma de trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la dirección de esos sindicatos como el registro sindical debe ser de los miembros de cada gremio, no empleados para dedicarse a hacer eso, que se deben organizar y agruparse en federaciones que son de segundo orden y coligarse, que son organizaciones del mismo nivel, pero que funcionan como unión estratégica. ¿Y por qué debe ser así? Porque la forma como está contratando no es por especialidades, sino se contratan por grupos.
bien, cuando estábamos viendo ahí la contratación, eso piden es los ginecólogos, urólogos y ortopedistas en un solo contrato. Entonces estos contratos debe haber una unión estratégica entre los distintos sindicatos. Y en los sindicatos, hemos insistido, tienen que ser proactivos y educativos. No, pues eso sí aceptamos la crítica de los sindicatos administrativos y que no dan educación en lo gremial y sindical. Entonces, ¿cuál es la propuesta de trabajo digno con el contrato sindical? Es que, que exista una obligación de las prestaciones sociales. Eso económicamente se denominan salarios diferidos. En la ley no establece que el contrato sindical se paguen prestaciones sociales, pero tampoco lo prohíben. Entonces, una disciplina del sindicato de hacerlo, que se debe dotar los elementos de protección personal. Eso sí está bien que lo del sindicato, pero el que debe suministrarlos, el que debe pagar estos elementos es el empleador, el que genera el riesgo. Que estos sindicatos, para que sean verdaderos sindicatos, pues tienen que cumplir unas normas que están establecidas por la ley para los sindicatos de gremio. Pero entonces, ¿cuál es la costumbre? Que se utilizan como si fueran unas empresas comerciales, que no se aceptan pliegos de peticiones. Las oficinas y los inspectores de trabajo miran para otro lado cuando se están revisando los sindicatos de gremio. No se fijan en cómo se reúnen, no se fijan si es democrática la forma como no se lleva, no se fijan cómo manejan las cuentas cuando se está presente reglamentado que son entidades sin ánimo de lucro que no deben generar utilidades. Entonces, el otro elemento que tiene que ser que generar el contrato sindical es la educación y el control previo de las federaciones. Esa es la tarea de sus federaciones. Así como las federaciones de deportistas revisan si todos sus clubes están cumpliendo con normas, esa es la tarea de una federación, hacer cumplir las normas, hacer un autocontrol. ¿Y cuál es la estrategia que planteamos? La estrategia sindical, gremial. La estamos planteando desde aquí, desde el Huila. Estamos planteando de que primero se debe corregir el contrato sindical, porque si desafortunadamente no se obliga a que le paguen prestaciones sociales, la gente no los hace. Que ese contrato el contrato sindical debe de definir quién va a hacer la educación y el control del ejercicio sindical. Y en lo que tiene que ver con la entrega de elementos de protección personal, que todos esos elementos, todos estos conceptos, son los tres conceptos que necesita corregirse dentro de la normatividad de la contratación sindical. Son conceptos que ni siquiera tienen que ir al Senado. El solo presidente de la República o el ministro puede arreglarlo. Se tiene claro en la sentencia de la Corte Constitucional que no hay subordinación laboral en las organizaciones sindicales, puesto que ya vimos, estos se organizan para defender a sus asociados. Y que el sector de la salud, cuando se habla del sector de la salud, se agrupa tanto el subsector público como el subsector privado. Entonces, que no es porque una institución sea privada que no puede el Estado determinar qué hace con los dineros públicos. Esto es falso. Entonces, conclusión, nosotros defendemos que la contratación de todo trabajador de la salud, que no solo los médicos, ni los que estén en los profesionales de la misión, sino todo el trabajador de la salud, como el sector de la salud funciona con dineros derivados de recurso público, o sea, el presupuesto o dineros públicos, que eso no entra en el presupuesto, los de la seguridad social, debe hacerse con las normas laborales, ya sea o por contrato individual o contrato colectivo corregido. Esa es la estrategia que estamos planteando, concreta. Y en ese sentido, ¿qué es el objetivo? De que el contrato por gremios sindicalizados es el único que permite tener una estabilidad laboral absoluta, o sea, que todos sus afiliados tengan trabajo durante toda su vida profesional, que exista el pleno empleo, o sea, que todos los que se formaron tengan trabajo, que exista una regulación de los precios con unos mínimos, que eso no lo establece sino cada gremio, que sea oportuno el pago del salario. Entonces nosotros estamos trabajando, si el trabajo está establecido,
que el ciclo con que se debe pagar debe ser mensual. Así está escrito en el Código Sustantivo de Trabajo. Y además es como funciona el modelo económico del país. Las facturas van por meses, todo funciona por meses. Entonces es fácil hacerlo. Y es que la general lo que se conoce en finanzas como un capital autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que a principios de mes, así como el sector financiero recoge las cuotas de la seguridad social, a fin de mes le entregue ese dinero a las redes de prestadores de servicio. No tiene que darle más vueltas a nadie. Entonces, si son las redes las encargadas de prestar eso, tienen que tener el dinero y así no hay excusa para que le paguen a los proveedores y los trabajadores. Y debe, en esa medida, recuperarse la autonomía profesional, en la medida que los gremios, en la medida que los sindicatos establezcan cuáles son sus condiciones de trabajo digno. Y el trabajo digno, lo fundamental es de que se le paguen las prestaciones sociales, que estamos viendo, y se tenga una garantía de la actualización anual. Esa es una solicitud, esa es una esperanza que tiene de casi medio siglo, de que en el Seguro Social, mientras existió el Seguro Social, todos los años se hacía una actividad académica y se mantenían una serie de manuales para tener una actualización en las instituciones de salud. Esas son cosas que deben conseguirse con las nuevas reformas, que es el momento para pedirlas. Si en este momento el Estado no está viendo a los médicos cuáles son sus necesidades y no logramos estas garantías, nunca más las vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Administrativa, que tenga unos sindicatos fuertes, gremiales a nivel nacional. En esto es fácil organizarlos por especialidades. La mayor dificultad ahora se dará con los sindicatos de medicina general, pero debe darse. Con una mínima infraestructura administrativa. Eso no necesita muchos despachos, mucho trabajador. Necesita pocas personas que determinen cómo es que se debe contratar, cuáles son los parámetros. Que esté coligado, o sea, en unión estratégica con los sindicatos locales. Estos sindicatos locales sí son los que ejecutan el contrato. Esto tiene que ser a nivel local, eso no se puede manejar desde Bogotá ni desde las grandes capitales. Son allá los que tienen que sacar las listas de turnos, ver las certificaciones, ver quién faltó, pasar la factura, recoger la plata. Y que no necesita hacerlo por cada especialidad, lo puede hacer un solo sindicato en unión estratégica con varias especialidades, pero que corresponda a los parámetros que establece cada gremio. Entonces, esto se necesita, pues, unificar criterios de contratación, definir que el pago sea digno y justo, tener una administración eficaz, eficiente, y tener una eficiencia financiera. Este gasto en el trámite administrativo nunca debe pasar del 5%. Cada vez que se pase el 5%, todo ese porcentaje va para corrupción, va para ineficiencia. Entonces, desde el Huila definimos que la tarea de Asmedas no puede ser seguir pidiendo que se funde una institución de salud y seguridad social única a nivel nacional, donde estemos todos los trabajadores del sector de la salud con un contrato individual de trabajo. Primero, porque desde el punto de vista práctico es imposible. Nosotros trabajamos en 2 jornadas, que son de 6 horas, pero si uno va a ver, son 6 horas que está uno presencial y completa las 8 con los turnos por la noche o los sábados y domingos. Conclusión, no trabajamos un horario normal de 44 horas semanales, sino trabajamos el doble, un tiempo con la mañana y otro por la tarde. Eso, desde el punto de vista de modelo a nivel oficial, uno no puede recibir más de un salario mensual derivado de los dineros públicos, derivados del Estado. Entonces, la alternativa definitiva sí es que lo que pase el tiempo completo, ya sea por evento o por servicio, se pague por la modalidad del contrato sindical. Entonces, ¿cuál es la situación?
para informar ahorita en la asamblea del Huila. Primero, la situación legal. Después de que cerró el Seguro Social, eso se dejó abandonado, no se volvieron a hacer reuniones. Se tenía perdida la personería jurídica, no se pudo sacar el RUT, en fin, infinidad de problemas. Hicimos la tarea, y vea que nosotros hicimos la tarea desde los sindicatos de gremio. Hicimos la tarea desde los que estamos desarrollando el contrato sindical. De ahí fue que hicimos la tarea, sacamos el tiempo, sacamos el recurso, sacamos el dinero. Y hicimos la consulta, todo el proceso a nivel institucional, a nivel de la DIAN, a nivel de la Ministerio del Trabajo, y allá muy cordiales nos explicaron que para actualizar la personería jurídica teníamos que volver a hacer asamblea, que no importaba que hubiéramos dejado hacer unos años sin hacerla. Y dentro de las actividades que hicimos a nivel gremial fue la de revisar y sacar, hicimos esas reuniones simultáneas, que así como nos poníamos al día con la personería jurídica del colegio médico o de la asociación de egresados, también nos pusimos al día con una reunión simultánea en la asamblea con la junta, renovar la junta directiva del sindicato. Entonces, después de eso se renovó. ¿Y qué problema para tener el certificado? Entonces, vuelve el doctor Pedro Contreras a trabajar y nos consiguió la certificación. Eso sí que es problema, conseguir un certificado del Ministerio de Trabajo donde existe, donde prueba la existencia de la personería jurídica de los sindicatos. Entonces, ya una vez con esto, pues iniciamos con más ánimo, más actividades. Tenemos un patrimonio, un activo patrimonial, que son las oficinas que siempre han sido de Admedas y que se han compartido con otras profesiones, pero oh, sorpresa. Ante la necesidad de tener al día, de legalizar, de hacer el aseo, de cuidar las cosas, se hizo un comodato con el sindicato del hospital, con Hacemos. Efectivamente, ahí funcionaron las oficinas, teníamos una organización locativa práctica, se hacían actividades de educación, tenemos un salón grande, bien dotado, en que a nombre del sindicato se hacía este trabajo con los estudiantes. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que mientras nosotros tuvimos abandonadas las oficinas, que mientras nosotros entramos, primero en la pandemia, los arquitectos intentaron adueñarse de las oficinas, de toda la edificación. Entonces vemos cómo aquí, en esta foto, desapareció los logos del sindicato y aparecieron solamente la de los arquitectos. En esto, la gestión que tuvimos que hacer con la policía, con la fuerza pública para entrar, porque a pesar de que ellos hicieron, de que por un lado desde el punto de vista legal iniciaron un proceso de posesión, de pertenencia, alegando que eran los únicos dueños, cuando ellos fueron unos invitados por mucho tiempo, y Admedas es la que más de 50 años ha tenido esta edificación, ellos pretendieron atenderla. Y como no les dio, no les surtió efecto, entonces entraron por la fuerza, por las malas, a echarle candado y a no dejarnos entrar. Entonces eso ha sido un desgaste, eso ha sido un esfuerzo en que nos ha tocado ir a los estrados judiciales. Aquí vemos cómo el abogado y cómo el representante de los arquitectos está allá, cediendo ante las pretensiones que tenían. Eso hemos tenido el apoyo de la CUT y afortunadamente pues hemos tenido todos esos argumentos que estaban dando los arquitectos de la regional de la Asociación de Arquitectos del Huila, pues no han tenido ninguna asidero jurídico. Entonces, en este momento estamos retomando, reorganizando las fuerzas, reorganizándolas, no con el sentido de estarnos quejando, de estar denunciando, sino con el sentido de ponernos al día con la firma como se está trabajando el médico. Y en ese sentido es que creemos que podemos organizarnos, en ese sentido podemos coger fuerza y podemos lograr las pretensiones que tiene el sector de la salud de mejorar sus condiciones laborales.
No podemos esperar al día de la revolución para que se nos solucionen todos nuestros problemas. Tenemos que trabajar como están las cosas. Bueno, muchas gracias.